ser bienvenidos a esta webinar que organiza Sumpar y que cuenta con la colaboración de la empresa GSK, a la que no podemos olvidarnos de agradecerle que nos esté facilitando este encuentro. Como ya os adelantamos en el mes de julio, por circunstancias que, que todos conocemos y que nos han tocado muy de cerca, nos hemos visto obligados a la cancelación del Congreso anual que estaba previsto por estas fechas en Pamplona, y lo hemos pospuesto para el año que viene, intentando mantener la misma sede y el mismo comité local. Pero no hemos querido renunciar a poder reunirnos, aunque sea de esta manera, en streaming, en estas fechas, ni tampoco renunciar un poco a la actividad docente y de divulgación científica que tiene nuestra sociedad, organizando esta webinar y la que tendremos también el martes próximo. La reunión de esta tarde la vamos a dedicar a la patología de origen ocupacional, de origen laboral, un tema que suele dejarse un poquito olvidado en las reuniones neumológicas y que hemos querido un poco rescatar. La relación que tiene el ambiente laboral y la patología respiratoria es algo conocido, yo diría que desde que la medicina es medicina, ¿no? Porque en los escritos de Hipócrates, allá por el siglo V antes de Cristo, él ya hace referencia a que cuando estás con un enfermo no se debe de olvidar preguntar cuál es el trabajo que realizan. Aunque patologías como la silicosis lo vayamos a relacionar, yo creo que siempre invariablemente con la minería, tenemos que tener en cuenta que la contribución del ambiente de trabajo al desarrollo de las enfermedades respiratorias está cambiando en los países industrialmente desarrollados y como consecuencia está modificando un poco el espectro de las enfermedades respiratorias ocupacionales. No podemos olvidarnos el reto que a los neumólogos se nos puede presentar a la hora de establecer también una relación entre el trabajo y el asma, que no solo va a residir en la posibilidad de que determinadas exposiciones laborales estén ocasionando asma, sino también en la posibilidad de que estas exposiciones empeoren un asma ya existente. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias ocupacionales suponen una gran importancia económica también, porque son causa de incapacidad, de baja laboral, de morbimortalidad, y es prioritario identificar la etiología para corregir las situaciones ocupacionales que determinan su aparición. Yo os voy a dejar con Isabel Urrutia, que no necesita presentación en nuestra sociedad, es de todos conocida y que va a ser la moderadora de esta webinar. Y cuando quieras, Isabel, yo ya te doy paso. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por tenernos en cuenta, como tú has dicho, la patología laboral en neumología, que ocupa mucho campo, pues es la gran olvidada. Yo creo que está un poco diluida porque, como sabéis, toca todos los campos, toca el asma, toca la fibrosis pulmonar, incluso las infecciones, o sea, en realidad está metida en todo nuestro compendio de neumología. Pero los neumólogos nos hemos olvidado un poco del paciente, yo diría, porque cuando tenemos todo tan protocolizado, pedimos escáner, pedimos tal, y una historia clínica tan sencilla como para que nos diagnosticaría muchísimas enfermedades, pues no la hacemos, no sabemos hacer historias laborales. Para eso tendríamos que aprender de nuestros compañeros de medicina del trabajo para saber hacer historias laborales. Y generalmente los médicos, las cosas que no sabemos mucho, nos incomodan. Y como nos incomodan, pues no lo hacemos. Entonces te agradezco mucho este espacio que nos das, que yo sé que no suele ser, no es mediáticamente no arrastra mucho. Bueno, ahora con la contaminación estoy viendo que ya hay un poquito más de interés, porque en realidad la contaminación es otra exposición laboral en algunos casos, pero no laboral en la mayoría. Bueno, por lo tanto, muchas gracias, Laura, el que te hayas acordado, y agradecer también a Glaxo, como no, el patrocinio. Yo cuento aquí con tres importantes doctores que nos van a hablar, cada uno de un tema diferente, y voy a presentarles un poquito de uno en uno, si os parece bien. El primer tema, Bárbara Galaz, joven, pero ya muy avanzada en la neumología, nos va a hablar de un tema que es la silicosis en los trabajadores expuestos a los conglomerados de cuarzo. Una enfermedad emergente, diría yo, que ya muy emergida. Lo que es curioso, me gusta que esto ha sido una idea tuya, Laura, y me ha gustado mucho, porque en realidad cuando
cuando hablamos de silicosis parece que solo pensamos en los mineros, ¿eh? Y yo he oído a neumólogos decir, bueno, pero ¿cómo va a tener este silicosis si trabaja en la fundición? Pues en la fundición también hay sílice. ¿Y cómo va a tener este silicosis si está poniendo las chapas, bueno, las cocinas de cuarzo, está fabricando esto? ¿Cómo va a tener silicosis? Bueno, pues precisamente las silicosis del presente son este tipo de trabajos. Por lo tanto, Bárbara se va a centrar un poco en la silicosis de estos trabajadores y cuando quieras, Bárbara. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a esta webinar de patología de origen laboral. Mi charla, como ha dicho Isabel, sobre la silicosis en trabajadores expuestos a conglomerados artificiales de cuarzo. Empezaré, bueno, este es el índice, empezaré dando unas pinceladas de la silicosis como la conocemos, que es una neumoconiosis, es decir, es una enfermedad secundaria a la inhalación de polvo mineral. Es una enfermedad intersticial difusa y en su mayor parte ocupacional, y es secundaria a la inhalación mantenida de sílice cristalina en cualquiera de sus variedades, siendo el cuarzo el segundo mineral más frecuente. Encontramos la sílice en la mayoría Bárbara, perdona, de no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Sí. Tienes que compartir la pantalla con la presentación. Voy. A ver ahora. Ahora, ya estás. ¿Ahora? Sí, ya estás ¿Sí? bien. Sí, vale. Muy bien, ya está. Bueno, perfecto. Como decía, es un carcinógeno conocido en humanos y sobre todo su importancia radica en que actualmente no hay tratamiento y bueno, pues la prevención, a pesar de que conocemos cuáles son las formas de prevención, seguimos encontrándonos con pacientes con silicosis. Es por tanto un problema de salud pública mundial. Vemos que en el 95 el objetivo de la OMS era erradicarla para 2030, estamos muy lejos de ese objetivo, pues ya vemos en un estudio de 2016 que se producen 10.000 muertes al año, lo que supone más de 200.000 años de vida perdidos. Es verdad que en los países con ingresos más altos parece que hay un descenso en la incidencia en los últimos 50 años. Sin embargo, en los últimos años se han descrito varios brotes de silicosis aguda y acelerada un poquito distintos a lo que estamos acostumbrados a ver en la consulta. Estas son las nuevas las nuevas profesiones que están relacionadas ahora con silicosis. Destaco la de los conglomerados por ser en la que me voy a centrar, pero sin embargo también encontramos en joyeros, encontramos incluso, por ejemplo, en varias series de Turquía, trabajadores que se encargan de producir ese efecto gastado de los vaqueros. Bueno, pues ellos también presentan silicosis. Todos los años el Instituto Nacional de Silicosis elabora un informe sobre la incidencia en España. Os presento el del 2019. Vemos en esta diapositiva que donde más silicosis se diagnostica es en Galicia, Asturias y Castilla y León, y llama la atención que 64 de los 219 pacientes que se han diagnosticado en el año 2019 eran de silicosis complicada. Y también llama la atención que el 60% de los trabajadores, de los pacientes que se diagnostican, eran trabajadores en activo. Estos son unos gráficos que ponen de manifiesto que progresivamente, es verdad que la silicosis parecía que iba a menos. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha producido un aumento del diagnóstico en España. Esto puede tener un sesgo, ya que el INS tiene una dedicación desde 2018 exclusiva del Servicio de Neumología Preventiva Ocupacional. Vemos que en el año 2018 son 270 y en el año 2019 219. Esto es un gráfico, que es lo que os comentaba antes, que cada vez lo que se va diagnosticando más es a pacientes cada vez más jóvenes, pacientes que son trabajadores activos. En función de la industria de procedencia y la situación laboral de los trabajadores, vemos en esta gráfica que la empresa de roca ornamental y las marmolerías
son los que actualmente más casos de silicosis generan, sobre todo de trabajadores en activos. De pensionistas continuamos todavía siendo la minería de carbón los que más diagnosticamos. Y bueno, llamar un poquito la atención en que es la marmolería la que en la industria que parece que en los pacientes se les diagnostica con edades más jóvenes y que además tienen menos años de exposición en el trabajo. En cuanto a la incidencia en Euskadi, en 2019, dos pacientes diagnosticados en Vizcaya, uno de silicosis simple, otro de complicada, y uno de ellos trabajador de marmolería. En el año 2018 fueron 4, 3 de ellos trabajadores de marmolerías. En el año 2019 no se diagnosticó ningún caso en Navarra. Y ya me entro un poquito más en la silicosis, concretamente por conglomerados artificiales de cuarzo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una piedra artificial que se empezó a usar desde 1990, con un primer caso descrito en 2010 en Italia, y lo que se trata es de una roca triturada finamente y asociada con pigmentos y resinas poliméricas que hace de aglutinante en distintas concentraciones, un poquito en función de lo que queramos conseguir de esa encimera, que básicamente es en lo que se usa. Entonces, si queremos que sea más dura o más resistente al calor, lo que está claro es que tienen unos altos contenidos de sílice, que van del 70 hasta el 90, y si comparamos con la tabla de la derecha, vemos que, por ejemplo, las encimeras que se usaban antes del granito, el contenido de sílice era del 30%, un tercio. Otro ejemplo, el mármol del 5%, o la pizarra, que es la que parece que en España produce más casos actualmente, con un contenido en sílice del 40%. Los usos, como he dicho, sobre todo de encimeras de baño, cocina, y la exposición a los trabajadores se produce tanto en la fabricación como en el acabado y en la instalación, sobre todo durante el corte y el triturado. ¿Cuáles son las ventajas de la piedra artificial? ¿Por qué la estamos empezando a usar ahora en vez de la piedra natural? Bueno, pues parece que es más ligera, más fina y al ser menos porosa y ser más fácil de trabajar, también vemos que tiene una mayor resistencia mecánica. Lo que decía antes, más resistente a arañazos, más resistente al calor, más resistente. No es tóxica, es respetuosa con el medio ambiente, puede haber distintos colores, es estéticamente indistinguible de la piedra natural y bueno, pues es más económica. Entonces, entre esta diapositiva y esta otra, juro que no tengo conflicto de intereses. Bueno, estas son las primeras, las marcas más vendidas en España de conglomerados artificiales de cuarzo. Revisando un poquito las fichas de seguridad, en todas ellas se indica cuáles son los componentes que tienen, la forma de manipularlo y también la forma de prevenirlo. En todos ellos se especifica cuáles son sus concentraciones de sílice. Es verdad que algunas tienen más y otras menos, y sobre todo llama la atención que tan solo en una de ellas no habla específicamente de la silicosis, en las otras sí. Bueno, y paso a esta identificación de casos. Es una revisión del 2019 del Hospital de Nápoles, que se elaboró debido a la alerta de brotes de silicosis que hubo en varios países, cuyo objetivo era proporcionar una visión general y actualizada del conocimiento sobre los conglomerados artificiales de cuarzo. Eran la mayoría de estudios observacionales, y es verdad que los resultados informados no se pudieron integrar fácilmente. Por lo tanto, fueron evaluados individualmente en un intento de determinar una evidencia común. Van a ser varias diapositivas que voy a pasar rápidamente y luego ya me centraré en alguna serie de casos un poquito más actual. Que se conoce del 2012, en Israel, esto era el centro trasplantador. Seguimos con esta de Cádiz, sobre todo llama la atención de este artículo, que vemos que ni un tercio de ellos cumplían las medidas de prevención, a pesar de saber cuáles son las que se deben usar. Este artículo del Hospital de Galdácano, vemos que se estudió una empresa de 11 trabajadores y encontraron silicosis en 6 de los pacientes, en el 54%. Otra serie de casos de Alicante, de Australia, de Asturias. Bueno.
Y con todas estas series de casos, pues un poco las conclusiones a las que yo he llegado es que la silicosis actualmente, la silicosis por conglomerados artificiales de cuarzo, cursa en brotes. Parece que el perfil clínico del paciente es que son pacientes más jóvenes, en activo y con escasos síntomas, incluso con una latencia, es decir, con una exposición mucho más corta al sílice, incluso de 10 años antes que con la piedra artificial. En cuanto a la radiología, se ven formas más graves y atípicas al diagnóstico y sobre todo se encuentra más vidrio deslustrado y con unas PCRs con niveles más bajos. Sí llama la atención de la serie australiana y de Italia, que parece que comparativamente con la silicosis por piedra artificial, en aquellos pacientes en los que se realizó broncoscopia y se tomó un broncoaspirado, en piedra artificial no encontrábamos silicosis y, por piedra artificial encontrábamos linfocitosis en el VAS y con la piedra natural no. Entonces esto puede poner de manifiesto que nos estamos encontrando ante una enfermedad, pues bueno, dentro de que es la misma enfermedad, distinta. En este artículo sí me voy a detener un poquito más. Es un artículo de 2020 de Cádiz, cuyos objetivos fueron analizar la progresión radiológica y la función pulmonar en individuos expuestos a conglomerados artificiales de cuarzo, con el cese de la exposición una vez diagnosticados y analizar los factores de riesgo que afectan a su progresión. Estos son los resultados. Es una serie de 106 pacientes, todos ellos de Cádiz, todos varones, y con una edad media al diagnóstico de 36 más menos 7 años. Vemos que la duración media de la exposición era de 12 años y el periodo de latencia tenía una media de 13 años. Llama la atención que de todos los pacientes, de los 106, en el 26%, 28 de los casos, presentan una silicosis acelerada. En el momento del diagnóstico son 7 pacientes, es decir, un 6,6% los que presentan fibrosis masiva progresiva, y a los 4 años de seguimiento ya estos 7 pacientes se convierten en 40. Es un 37% los que progresan. En cuanto a las pruebas de función respiratoria, vemos que el promedio de disminución anual de la capacidad vital es de 86 mililitros y del PEP1 de 83 mililitros. E incluso hablan de que en el 25% de los pacientes existe una disminución acelerada de la función respiratoria, con una disminución de la capacidad vital de más de 150 mililitros al año y con una disminución del FEF1 de más de 133 mililitros. Por tanto, como conclusiones, la silicosis por conglomerados artificiales progresa rápidamente a fibrosis masiva progresiva, incluso tras el cese de la exposición, y un porcentaje significativo experimenta una disminución rápida de la función pulmonar. Si comparamos este artículo que acabo de comentar con este otro de 2006 de mineros de oro en Brasil, vemos que comparativamente a los 17 años de exposición, vemos que solamente fue 3 pacientes de toda la serie, un 7% los que presentaron una fibrosis masiva progresiva. Este otro artículo chino de 2020 vemos que también las diferencias, ¿no? Las diferencias entre la piedra artificial y la piedra natural. Por conglomerados artificiales vemos que estadísticamente es significativo, son más jóvenes, 36 años frente a 52, tienen menos años de exposición, estos son de 6 años frente a 14, y de menor tiempo desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad, de 6 años frente a 29. Además desarrollan más silicosis complicada, estos de 18, 14 presentaron silicosis complicada y parecía que tenían una mayor mortalidad. Es verdad que este estudio, aunque sí parece que estadísticamente significativo, salen varios parámetros, es un estudio que sí que tiene ciertas limitaciones porque está realizado en un solo hospital y además es el centro de referencia de silicosis. Y esta otra tabla del mismo artículo, bueno, pues vemos lo que hemos comentado antes, que sobre todo lo que se encuentra en la piedra artificial es el vidrio deslustrado, frente a lo habitual de la piedra natural, que son las opacidades redondeadas y las adenopatías. Por tanto, son 12 meses de seguimiento de estos pacientes, que no parece mucho para
concluir sobre la silicosis de piedra natural, pero sí que es verdad que en un año de seguimiento, en tan solo un año de seguimiento, 13 pacientes, un 72%, parece que progresan, en solo un año de seguimiento. Entonces, ¿a qué se pueden deber estas diferencias? ¿Por qué esas diferencias entre la piedra natural y la artificial? Bueno, por la falta de prevención y protección, igual que con la piedra natural, pero luego también puede ser por una alta exposición a sílice. Ya hemos dicho antes que tenía unas concentraciones del 90%, son unas exposiciones cortas e intensas, incluso en el hogar de las personas donde instalan las encimeras, ya que en esos lugares pues no hay posibilidad de que haya, por ejemplo, una ventilación adecuada. Otra hipótesis podría ser que hubiera mayor reactividad en los radicales libres o que incluso influyeran las resinas y los pigmentos. Este artículo de 2020 habla de la alta exposición de la sílice en estos trabajadores. El objetivo fue que elaboraron esa cámara positiva que contenía dentro de este artículo era evaluar las propiedades físico-químicas del polvo generado durante la fabricación de la encimera, simulando un proceso de corte y triturado en un entorno controlado, que es la cámara que comenta. Entonces, lo que hicieron fue medir las concentraciones de distintos materiales, de estos 4 materiales en concreto. Vemos que el material A y B y C, los 3 son conglomerados artificiales de cuarzo. Sin embargo, el material A y el B tienen concentraciones de sílice del 85-90 y el material C una concentración de sílice de menos del 11%. Y que, y luego también lo compararon con un granito, con piedra natural. Entonces se veía que la masa respirable al realizar cortes sobre las distintas muestras era mayor la generada en el granito. Sin embargo, la sílice respirable era mayor en los materiales A y B que en el C y en el granito. Además, también hablaba de la importancia de la resuspensión, es decir, de que no solamente era importante en el momento del corte o del manipulado ese polvo que se generaba y podían inhalar los trabajadores, también ese polvillo que se quedaba en las herramientas, que se quedaba en el taller, se podría resuspender y producirse una inhalación también del mismo, y entonces comentaban que habría que tener más precaución con estos conglomerados artificiales. En cuanto a la hipótesis por una mayor reactividad en los radicales libres, este estudio de 2016 italiano es un estudio in vitro que comparó a los conglomerados con ese tipo de cuarzo. Eso es un tipo de cuarzo, el MinU-Sil5. Clasificaron por tamaño, morfología y composición el polvo que se generó de la abrasión, y observaron que las características morfológicas y de tamaño eran equivalentes a las del cuarzo habitual, pero se generaba mayor cantidad de iones de transición de metales. Entonces, esto hacía que los radicales libres fueran más reactivos, eran sobre todo de tipo hidroxilo, y lo que hacían era una inducción de la transición epitelio-mesenquimatosa en las células bronquiales. Las células 2B son un tipo de células bronquiales. Entonces esto inducía una expresión de las proteínas mesenquimatosas y se producía una pérdida de caderina, lo que desembocaba en la fibrosis. Se producía fibrosis a pesar de que parecía que la resina hacía que estos, que fuera menos hemolítico y menos citotóxico sobre las células bronquiales. Y este es otro artículo de 2018 italiano también, que complementa al artículo anterior. En ellos llegan a la conclusión de que la persistencia de la resina después del procesamiento recubre estas partículas respirables de sílice y entonces protege a los radicales de la superficie por un tiempo limitado durante la interacción con el líquido de revestimiento pulmonar. Entonces esto es lo que le conferiría una mayor toxicidad. La prevención, igual con la piedra natural y la piedra artificial, quizá ese matiz de la resuspensión, sobre todo tener mucho cuidado y tener bien cuantificado las concentraciones de polvo que se generan y tomar medidas de protección tanto individual, con máscaras, gafas, guantes, calzado especial, además de
medidas de protección colectiva. Sobre todo, fomentar el uso del corte con chorro de agua, no como el de la imagen, bueno, que es corte en seco. Hubo un artículo de 2015 que comparó la cantidad de sílice respirable en 30 minutos de trabajo con corte en seco, que se inhalaba, se generaba hasta 44 miligramos por metro cúbico, frente a lo generado por el corte con chorro de agua, que era 4,9, y si además le añadíamos ese corte con chorro de agua una ventilación adecuada, de 44 se bajaba a 0,6 miligramos metro cúbico. Por lo tanto, muy importante una ventilación adecuada y un buen mantenimiento de la maquinaria. Además de fomentar programas de vigilancia de la salud, hacer revisiones médicas con radiografía de tórax, con espirometría, y en este artículo italiano de 2020 incluso sugiere que aquellos pacientes que hayan tenido altas exposiciones a sílice, como por ejemplo pueden ser estos pacientes de los conglomerados, que incluso se realizará un TACAR a todos ellos, porque en la serie de este artículo de 54 pacientes les hacen a todos un TACAR, parece que todos 24 de ellos presentan alteraciones radiográficas relevantes. En cuanto al tratamiento, lo que hemos dicho antes, no hay un tratamiento curativo, hay varias hipótesis de que igual se podría utilizar un lavado pulmonar completo por semejanza en aquellos casos con la proteinosis alveolar. Se podría utilizar antifibróticos, por ejemplo, este artículo de 2019 que habla de que el nintedanib podría usarse en aquellos. Parece que reduce la reducción del FVC en aquellos con fibrosis progresiva. Lo que está claro es que actualmente el trasplante es la única opción terapéutica que tenemos. En estos artículos, el primero de 2012, es verdad que no es estadísticamente significativo, pero habla de que es comparable la supervivencia a un año de pacientes trasplantados por silicosis, por conglomerados, frente a otras patologías. Este artículo de 2017 habla de que en un seguimiento en estos 7 años de trasplantados, 17 trasplantados por silicosis por conglomerados, los comparan con 73 trasplantados por FPI y lo que se llega a la conclusión es de que son pacientes más jóvenes y que pues parece que sobreviven más a 1 año y a 3 años, aunque también la P no es estadísticamente significativa. Y sobre todo, bueno, comentar que en esta nota clínica habla de que el trasplante debería ser unilateral si se cumplieran estas 3, que tenga gran complejidad la técnica, que tenga antecedentes de patología pleuropulmonar y que tenga un tiempo de isquemia prolongada. Para terminar, como conclusiones, decir que la piedra artificial es un nuevo agente, un relativo nuevo agente etiológico que ha producido un cambio en el paciente tipo, y destacar la importancia del diagnóstico precoz y de pues hablar y poner de manifiesto que es prevenible, que esto, que existen medidas que conocemos y que no se llevan a cabo todo lo que nos gustaría. Y sobre todo, pues comentar que es un problema creciente y global. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Bueno, antes de continuar, quería comentaros que abajo en el ordenador veréis un apartado que pone preguntas y respuestas, que las haremos a partir de las 3 ponencias. La segunda ponencia se titula ¿por qué es importante el diagnóstico de asma ocupacional? Y para hablar de asma ocupacional tenemos al doctor Cristian Romero, que está ahí, aunque no le veáis, pero está. Ha tenido un problema con la cámara del ordenador y le escucharemos aunque no le veremos. Cristian trabaja en el servicio de neumología del Hospital de Vall-d'Hebron en Barcelona y es el servicio de referencia clave no solamente en España, sino en Europa. El servicio de neumología de Vall-d'Hebron, pues se caracteriza sobre todo por la importancia que tiene en cuanto a enfermedades laborales, pero sobre todo, en todo, porque también trabajan mucho con el amianto, pero son referencia en el estudio de asma ocupacional.
Así que, Cristian, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Isabel. Siento a todos por el tema de la cámara, pero aunque la pantalla se vea negra, estoy aquí presente. Voy a compartir la presentación, a ver si esta vez me va todo bien. Vale. Muy bien. Muy bien, pues estamos en ello. Para conocer realmente la importancia de hacer un diagnóstico de asma ocupacional, evidentemente debemos conocer el problema, ¿no? Cuando hablamos de asma ocupacional, es casi necesario hablar el término genérico. Lo que es el término se llama asma relacionado con el trabajo. Esto es un poco los contenidos, ¿vale? Lo que haré el resumen. Y con respecto al asma relacionado con el trabajo, tenemos que irnos un poco más atrás, ¿no? A definir qué es el asma. Si bien es cierto, ya es por todos conocido lo que es el asma, sin embargo, solamente decir 3 palabras claves, ¿no? En la definición de asma. Primero, que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que cursa con hiperrespuesta bronquial y que tiene una obstrucción variable del flujo aéreo. Esto es muy importante porque nos servirá mucho para realizar un diagnóstico preciso, objetivo del diagnóstico de asma. Como veréis en la imagen se encuentra el algoritmo diagnóstico propuesto por la GEMA, realmente esta es la versión anterior del 4.4, la de este año es la de 5.0, pero realmente es casi lo mismo, lo único que ha variado son los criterios del FENO, que el punto de corte es de 40 ahora partículas por millón, pero el resto del algoritmo diagnóstico, ¿no? Se conserva, ¿no? Que nos partimos o usamos una prueba broncodilatadora positiva y de no ser así, recurrimos a otras pruebas complementarias como el pico expiratorio máximo, el dióxido nítrico y las pruebas de broncoconstricción. Esto es importante conocer, ¿no? Porque ya cuando hablamos de asma ocupacional, realmente es un subtipo del asma relacionado con el trabajo, que a su vez es un tipo de asma, ¿no? Cuando hablamos de asma bronquial, hablamos de asma fenotipo TH2, TH2 bajo. Dentro de estas subclasificaciones, una de ellas es el asma relacionado con el trabajo, que como ven aquí escrito, es aquel asma cuyos síntomas y también aquellas pruebas de función pulmonar y de inflamación bronquial tienen una clara relación con la exposición laboral, ¿vale? Es decir, toda aquella persona que tiene un asma y que este asma, sus síntomas o las pruebas de función pulmonar guarden alguna relación con esta, pues es un asma que tiene una relación con el trabajo. Hasta allí la definición creo que es bastante lógica. Entonces tendremos 2 subtipos. Uno de ellos es el asma, aquel asma que es producida, inducida por un agente que se encuentra exclusivamente en el lugar de trabajo. Este es el asma ocupacional. Y su contraparte, aquel asma que ya es persistente, conocido por el paciente y que empeora por su ámbito laboral, es el asma exacerbado por el trabajo, ¿no? Es importante diferenciar estos 2 subtipos, que son los tipos clásicos, ¿no? Y que a nivel clínico nos interesa muchísimo diferenciar, ¿vale? A su vez, como veréis, el asma ocupacional también tiene otra subclasificación que lo iremos desarrollando un poco durante la presentación, ¿de acuerdo? Esta es otra clasificación que también nos gusta mucho presentar. La única diferencia es de que hay otros síndromes que también son derivados del asma relacionado con el trabajo, que es la bronquitis eosinofílica, el foot root asthma, asthma light disorders, que son de mucho más complejidad de diagnóstico, pero que también nosotros lo realizamos en nuestro gabinete de función pulmonar. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Es importante porque incluso hasta un 25% del asma que se inicia en la vida adulta está relacionado claramente con el trabajo, ¿no? Esta es una de las bibliografías que hemos estado encontrando para el desarrollo de la presentación. Y evidentemente a un paciente que se le logre diagnosticar de un asma ocupacional y que siga trabajando, presenta un mal pronóstico a nivel del asma, a nivel respiratorio, ¿no? Mayores agudizaciones, mayor deterioro de la capacidad funcional pulmonar de forma progresiva. Es por ello, en parte, dentro de la importancia de hacer un diagnóstico preciso. Y evidentemente, confirmar este diagnóstico implicaría apartar al paciente de su lugar de trabajo, entonces esto ya
conllevaría a unas consecuencias socioeconómicas, tanto para el sujeto como para el empleador y por ende para la sociedad. ¿De acuerdo? Otros datos, sabemos de que hasta un 21% de los pacientes con asma se puede agravar con el trabajo. Esto es algo que nosotros también vemos con mucha frecuencia en las consultas, ¿no? Pacientes que tienen un asma infantil o crónico y que van a trabajar un oficio, dicen que evidentemente empeoran. Eso es un asma que está relacionado o exacerbado por el trabajo. Y que hasta un 58% de los pacientes con asma relacionado con el trabajo puede tratarse de un asma agravado, ¿no? O sea que realmente la clasificación de asma ocupacional y asma exacerbado o agravado por el trabajo, que son términos sinónimos, ¿vale? La proporción está 50-40 de asma ocupacional con respecto a 50-60 de asma agravado por el trabajo. ¿Vale? En el caso de asma agravado, realmente el consenso para apartar del trabajo es bastante, no es tan obligatorio, pero se recomienda siempre cambiar de unidad laboral, ¿no? Vamos a hablar rápidamente entonces de lo que es el asma ocupacional. Como comenté, hay dos tipos grandes. Uno que es un asma ocupacional mediado por un mecanismo inmunológico y su contraparte, el no inmunológico. Del inmunológico, para realizar la sospecha clínica en general del asma ocupacional, siempre partiremos de la anamnesis, que es nuestra principal, digamos, instrumento de sospecha clínica. La mayoría de pacientes que nosotros recibimos en la Vall d'Hebron provienen derivados de su médico de atención primaria, ¿vale? Y también de las mutuas muchas veces, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una anamnesis bastante amplia, ¿no? Hablamos de los síntomas respiratorios, nos detenemos mucho en la historia laboral, los oficios que ha tenido, cuántos años ha estado en cada oficio diferente, con qué oficios empezó a desarrollar los síntomas respiratorios, etc. Tenemos nosotros casi un preconfigurado para hacer la entrevista dirigida. Cuando tenemos nosotros la sospecha clínica, nuestro objetivo es primero confirmar el diagnóstico de asma bronquial. Y cuando ya lo tenemos confirmado, luego nosotros confirmamos la relación que presenta con el oficio, con la ocupación. ¿Vale? El anamnesis es esto realmente en resumen, ¿no? Los síntomas respiratorios que presenta el trabajador expuesto. Muchos tienen el cortejo típico, ¿no? De tos, sibilantes, disnea, sensación de opresión torácica, los 4 síntomas cardinales del asma. Sin embargo, hay muchos que vienen con síntomas inespecíficos. Rinitis, rinoconjuntivitis, tos irritativa, disnea, que a veces es muy inespecífico. O sea, realmente la variabilidad de síntomas es bastante amplia, ¿no? ¿Cuál es la relación que tienen estos síntomas con respecto al fin de semana y las vacaciones? Eso es algo también que nosotros forma parte del interrogatorio. Si estos síntomas respiratorios surgen inmediatamente en el momento que uno está en el lugar de trabajo o se desarrolla después de terminar su jornada laboral, ¿no? Hablamos que son síntomas inmediatos o tardíos. Y el periodo de latencia. ¿Cuántos años ha trabajado usted en tal oficio hasta que surgieron los primeros síntomas respiratorios? Todo esto nos dan datos muy, muy importantes de cara a confirmar si se trata o no de un asma ocupacional. Solamente guiándonos del interrogatorio, ya Valdenplas hizo una publicación en 2005 en la cual solamente haciendo uso de la anamnesis es muy difícil confirmar per se el asma ocupacional, ¿no? Veis ahí la sensibilidad y especificidad que es vajilla. Tenemos que valernos de otras pruebas de alergias, por ejemplo, cutáneas o analíticas, ¿no? A través de las IgEs totales y específicas que van directamente al antígeno que nosotros sospechamos como posible causante de este asma. Evidentemente, estas pruebas cutáneas y estas pruebas específicas por IgE, la mayoría son para los antígenos de alto peso molecular, ¿vale? Cuando hablamos de antígenos de alto peso molecular, normalmente nos hablamos de estructuras macroscópicas. El ejemplo típico es las harinas, ¿no? Que normalmente es una sustancia bastante alergénica y la causa del asma puede seguir justo este mecanismo, ¿no? Un mecanismo IgE mediado que nosotros podemos encontrar de forma indirecta a través de estas pruebas complementarias. Otro de los instrumentos
que nosotros realizamos para intentar demostrar la relación y por ende la sospecha de asma ocupacional es a través de un instrumento bastante básico conocido por nosotros, que es el uso del peak flow, un instrumento que el paciente lleva a domicilio y va haciendo el registro diario del peak flow en 3 tomas, disculpe, en 2 tomas al día, ¿vale? Y lo que hace el paciente es tomar en una gráfica coloca el valor máximo, el valor mínimo y más o menos el valor intermedio, ¿no? Y como veréis en el primer gráfico, como ven, es un paciente que nosotros diagnosticamos de asma ocupacional. ¿Cómo se comporta el peak flow durante la jornada laboral, ¿no? Que ven que hay mucha variabilidad, ¿no? Con respecto a los valores. En cambio, cuando el paciente se encuentra de baja laboral, vemos unos valores, un registro mucho más uniforme, ¿no? Entonces, en este caso, la sospecha clínica es bastante clara. Evidentemente, el hacer uso del peak flow, tenemos que asumir que es un paciente responsable, nivel cultural medio alto, ¿no? Y que tenga evidentemente ganas de ayudarnos a realizar el diagnóstico y que no esté sujeto a, ¿no? a intereses diferentes. Es por eso que la sensibilidad y la especificidad tampoco terminan de ser muy buenas. Esto es un algoritmo diagnóstico que está publicado en UYASI. Muñoz, que es nuestro jefe aquí de la unidad de pruebas de función pulmonar, describió este algoritmo que es el que nosotros usamos, ¿no? El cuadro se ve complejo, pero en resumen, lo que quiere decir aquí es de que si nosotros tenemos una sospecha clara de asma que se relacione con el trabajo, para nosotros llegar a confirmar que se trata de un asma ocupacional, las siglas OA, en la mayoría de veces tenemos que recurrir a las pruebas de provocación bronquial específica, ¿vale? Solamente hay algún caso concreto, ¿no? En la cual nosotros tenemos la sospecha clínica, estamos en la primera rama, ¿no? Que si tenemos un test analítico de alta sensibilidad que resulta positiva, de repente en este caso solamente ya podemos prescindir de la prueba de provocación bronquial específica, que son las siglas SIC, que es Specific Inhalation Challenge, ¿vale? Pero en el resto de casos, como veréis, para nosotros llegar a confirmar el diagnóstico necesitamos recurrir a esta prueba. Pero que la prueba de llamada, la prueba de provocación bronquial específica, es una prueba que nosotros realizamos con mucha frecuencia aquí en nuestro gabinete. Y el protocolo de exposición va a depender muchísimo del tipo de trabajo y del tipo de agente que nosotros queremos, digamos, exponer, ¿no? Por ejemplo, en la columna de la izquierda veréis allí a una paciente que está levantando 2 bandejitas. Yo recuerdo mucho que estábamos ahí presentes, que era una paciente que tenía antecedentes laboral peluquería y lo que estaba allí intentando aerolizar, digamos, de alguna manera, pasando el contenido de una bandeja a otra, es los presulfatos que pueden estar presentes en el cabello. Entonces, nosotros los exponemos, el tiempo de la duración, las combinaciones, esto todo está protocolizado, ¿vale? Realmente hablar de pruebas de provocación bronquial específica ya es prácticamente un tema adicional, un tema aparte. ¿Qué ocurre si este paciente que tiene un asma ocupacional no deja o no lo diagnosticamos y por ende no hay el cese de la exposición? Evidentemente, hasta el 50% de casos van a presentar un deterioro progresivo de este asma. Incluso nosotros tenemos muchos pacientes, muchos no, pero algunos pacientes que han desarrollado un asma grave a pesar de llegar a identificar la causa y por ende evitar la exposición. Incluso tenemos que tratarlos con biológicos para llegar a controlar los síntomas del asma, ¿no? En contraparte, si nosotros hacemos el diagnóstico de asma ocupacional y por ende nosotros podemos recomendar e indicar el cese de la exposición, esto no excluye de que hasta el 40% incluso pueden seguir haciendo deterioro progresivo, ¿no? Y nos vamos a la definición inicial de asma, ¿no? Al ser una inflamación bronquial crónica, a pesar de nosotros retirar el agente causante, algunos, hasta un 40% incluso, pueden seguir presentando un deterioro clínico. Estos son unos cuadros
con respecto a para describir un poco la causa de agentes, ¿no? de asma ocupacional, realmente están descritos más de 150 agentes ocupacionales. Cada año la lista se va incrementando. Esto solamente es en forma resumida para describir los más clásicos, los más conocidos. A nivel de animales es típico el caso de los granjeros, ¿no? Que tienen exposición a epitelios, a hongos, o los granjeros, los panaderos. Veréis aquí que hay una gran gama de oficios y por ende una gran gama de agentes causantes, ¿no? Y en general, los agentes de alto peso molecular, como las harinas, el polvo, proteínas en general, ¿no? Y comparándola con su contraparte, que son los de bajo peso molecular, que estos a veces llevan un mecanismo diferente al IgE en general, ¿no? Como los isocianatos, que es de repente el ejemplo clásico. El asma ocupacional no todos llevan un mecanismo inmunológico. Muchos de ellos también pueden llevar un mecanismo irritante y al mismo tiempo podemos diferenciarlo en dos subtipos. Solamente hablaré de cosas muy puntuales de esto porque es un poco más, realmente son temas bastante amplios. El RATS es en las siglas está en inglés, significa en castellano síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas. Normalmente es debido a una exposición importante de irritantes. Un ejemplo clásico que siempre nos gusta presentar en las sesiones de asma ocupacional es justamente esto, lo que ocurrió en 2001 en New York, ¿vale? Que muchos bomberos que estuvieron socorriendo en este atentado han presentado justo síntomas compatibles con lo que es el RATS, ¿vale? Y esto, evidentemente, la inhalación aguda de esas micropartículas, pues puede producirte estas variedades de neumopatías crónicas, siendo una de ellas el RATS, ¿no? Esto ya fue descrito desde el año 85 y también tiene una serie de criterios diagnósticos para esto. Uno que está también un poco más en discusión, que es más controvertido, es si los irritantes, la exposición a irritantes a bajas concentraciones es un inductor de asma. De momento la evidencia apoya esta hipótesis, por eso que también está todavía presente en los cuadros de clasificación típica, ¿vale? Los agentes clásicos es el cloro de las piscinas, el diésel, también hay muchos estudios, todavía cuesta muchísimo encontrar los criterios diagnósticos. Esto es un ejemplo de un paciente que trabajaba con metales, con aleaciones. Nosotros también en nuestra cabina de provocación, que esto ya se encuentra unas medidas estandarizadas y tiene un sistema de ventilación para que así el médico, el neumólogo que está supervisando la provocación no tenga ninguna interacción con las partículas. Pues nosotros controlamos, después de esta exposición que intenta simular el ámbito laboral, cómo se comporta el FEPU, ¿no? Y como veréis allí, ¿no? Las respuestas pueden ser variadas. En el primer gráfico, por ejemplo, a los 15 minutos de exposición que representa la línea azul, prácticamente no ha habido un cambio significativo de FEP1. Nosotros consideramos que es significativo cuando cae más del 15-20%. Y sin embargo, este paciente expuesto durante 60 minutos al ambiente que simula ser el laboral, pues ahí vemos que hay una respuesta, una caída importante del FEP, ¿no? Las respuestas van a depender mucho del tipo de partícula y del protocolo de exposición. Puede haber respuestas bimodales, como veréis en el segundo gráfico del medio, y respuestas un poco más tardías, precoces y tardías, como veréis en el tercer gráfico, ¿no? Que hace una respuesta inmediata en la primera hora y después una tardía casi a la 12ª hora de la exposición. Otro tema es el asma agravado por el trabajo, que son, en resumen, son aquellos pacientes que ya es conocido el asma o aquellos asmas recientemente desarrollados que al momento de trabajar pues empeora, ¿no? La diferencia solamente en general es de que tanto el asma ocupacional como el asma exacerbado por el trabajo se asocian a un mayor uso
de recursos sanitarios y por ende costes directos que pueden ser hasta 10 veces superiores a los asmas que no tienen nada que ver con el trabajo, con el asma relacionado con el trabajo. Y a nivel económico, bueno, a nivel legal, y eso seguro lo explicarán en la siguiente presentación, es muy importante confirmar el diagnóstico de asma ocupacional, porque de ser el caso, la empresa tiene la obligación, ¿no? El reconocimiento laboral y por ende la baja de dicho oficio, cosa que esto no ocurre con el asma exacerbado por el trabajo. ¿Vale? Y yo creo que en resumen podemos decir esto, ¿no? La importancia de hacer el diagnóstico de asma ocupacional es, uno, porque es una enfermedad prevalente, es una causa conocida de asma grave y también es una causa potencialmente prevenible, que si nosotros lo reconocemos, lo diagnosticamos y recomendamos la evitación de tal antígeno, de tal oficio, incluso las personas pueden llegar a recuperarse. ¿Vale? Y yo creo que esto es básicamente lo que yo os quería presentar un poco en resumen de estas definiciones y un poco también con presentarles lo que hacemos nosotros aquí en el Gabinete de Prueba de Función Pulmonar de la Vall d'Hebron. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Has hecho un buen resumen para un tema que lo has resumido muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora al tercer ponente y como ya ha anunciado Cristian, los neumólogos Valeriano Fuentes no tenemos ni idea de lo que supone a un paciente diagnosticarle de una enfermedad laboral, no sabemos lo que son las incapacidades y no nos hemos preocupado mucho. Lo que supone, además, a los pacientes, pues les va la vida en ellos. Entonces, yo creo que el más indicado para hablar de ello es Valeriano Fuentes Serna, que es el responsable del área de inspección médica de la Delegación Territorial de Vizcaya. Y él nos va a hablar de los aspectos legales de las enfermedades respiratorias de origen laboral. Cuando quieras, Valeriano. Muy bien. Espero que se me oiga bien. ¿Sí? Sí, se te oye bien. Sí. Vale. Que compartir la presentación. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización, especialmente a Isabel. Trabajamos en el mismo territorio, digamos, aunque no nos conocíamos hasta hoy. Y espero que esta presentación que voy a hacer responda un poco al interés de la organización. La verdad es que, bueno, después de los dos ponentes que me han precedido, espero poder llegar a la mitad de la explicación que pueda haber desarrollado este asunto. Bueno, en principio, para no entretenerme mucho y para no aburrir al personal, digamos, bueno, yo ya me he presentado Isabel, soy responsable de la inspección médica, que no, supongo que por lo menos una noción más o menos pequeña de qué es la inspección médica podáis tener todos los que estáis escuchando esta sesión. Nuestro ámbito de trabajo, estamos dentro del Departamento de Salud, pero en nuestro ámbito de trabajo no somos clínicos, pero nos gestionamos, digamos, o compartimos con otras entidades de la administración pública, compartimos la gestión de todo lo que tiene que ver con la incapacidad temporal y permanente, y después, además de otras prestaciones del sistema de salud, como pueden ser el visado de determinadas prescripciones que hacéis vosotros, que seguramente que todo lo que hay diversos medicamentos que prescribís y que están sujetos a visado, los famosos ACOD y otros medicamentos. Y además de eso también, por lo menos en esta comunidad autónoma, nos encargamos también de hacer informes periciales para cuando hay reclamaciones patrimoniales por malpraxis los servicios sanitarios. Bueno, más o menos esto es un poco lo que hacemos la inspección médica en esta comunidad autónoma. Y para no enrollarme mucho, se me ha ido aquí yo quiero empezar un poco con unas pequeñas nociones así un poco generales, porque no sé muy bien qué conocimiento. Perdona, Valeriano, tienes que compartir pantalla, que no se te ve la presentación. Vale.
Ya. A ver cómo... Sí, ¿Dónde sí. pone abajo compartir pantalla? Aquí. Bueno, esto empezaba así, más o menos. Eso es. Y ahora das a pantalla completa. A ver. Bueno, esta es la... Perfecto. Quería está, empezar haciendo una pequeña diferenciación entre lo que es una incapacidad y lo que es la discapacidad, que parece que son dos cosas que a veces parece que son lo mismo, pero son dos cosas completamente diferentes. Como podéis ver, incapacidad es una situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona de una manera transitoria o definitiva realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho, si se cumple una serie de requisitos como de afiliación al sistema y tal, da derecho a una prestación de la seguridad social. Y la discapacidad es otra cosa completamente, es otra situación completamente diferente. Una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, la norma legal última que regula todo este mundo de la discapacidad es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social del año 2013. Yo, por lo que es esta webinar y lo que estamos hablando de la patología del origen laboral, no me voy a referir para nada a todo el mundo de la discapacidad. Me he centrado un poco, creo que entendiendo bien un poco por dónde iba este asunto, en lo que es el mundo de la incapacidad dentro del sistema de seguridad social, dentro de las prestaciones cuya alteración de la salud puede afectar, por motivos del aparato respiratorio, puede afectar a las personas que desarrollan una actividad laboral. Entonces sí que me gustaría, para que todo el que escucha y pueda tener un poco las cosas claras, qué es la incapacidad temporal y permanente. La incapacidad temporal no hay una definición exacta. Las normas legales no definen cómo se puede definir una enfermedad, una alteración de la salud, una bronquitis, un asma, como una definición clara. En el mundo de la legislación de la seguridad social, la incapacidad temporal, que antes se llamaba incapacidad laboral transitoria, pero que ya en la última reforma de hace unos años se llama simplemente incapacidad temporal o IT, que son las siglas que todo el mundo conocerá, o la baja laboral, como también se conoce coloquialmente, es una situación, es una consideración de una situación determinante de incapacidad. O sea, hay situaciones que determinan que uno puede tener derecho a una prestación del sistema de seguridad social llamada incapacidad temporal. Y estas situaciones que determinan la existencia o el derecho a una incapacidad temporal son las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social. Que esto que parece una expresión que no tiene mucho... es un motivo a veces de muchas discusiones entre las personas, entre los trabajadores y, digamos, las personas que gestionan esta prestación. Porque aquí el legislador siempre ha hecho referencia a que para tener derecho a esta prestación hay que recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Es decir, bueno, podríamos decir, si yo me voy a hacer una operación de cirugía estética, ¿tendría derecho a una prestación de incapacidad temporal? Bueno, pues es un tema muy a discutir. Bueno, recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo con una duración máxima de 365 días. Prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos el trabajador puede ser dado de alta médica por curación. Y después también tienen, y aquí está un poco más relacionado con el tema de esta sesión, tienen consideración de incapacidad temporal los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos con una máxima de 6 meses,
prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. Esto es la incapacidad, la definición legal, como veis, de la incapacidad temporal. Y otra cosa muy diferente es la incapacidad permanente, que se llama incapacidad permanente contributiva, porque quiere decir que ha habido una contribución del trabajador, lo que llamamos lo que es la cotización, ¿no? Lo que nosotros cotizamos para esta contingencia, todos los trabajadores, que pueden ser trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia. Hasta hace algún tiempo los trabajadores por cuenta propia no tenían derecho, digamos, si no contribuían específicamente, no tenían derecho a las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Pero desde hace algún tiempo pueden cotizar y entonces tienen derecho. Bueno, pues una incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que después de haber estado sometido a un tratamiento que los médicos han prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Me ha parecido interesante que todo el mundo sepa un poco la diferencia entre la incapacidad temporal, la IT, o la IP, la incapacidad permanente. Porque, bueno, en la siguiente presentación no la voy a desmenuzar, porque simplemente es para aquel que tenga algún interés en profundizar en ello o quiera buscar referencias legales por alguna causa. Tiene aquí, he recogido aquí todas las normas legales vigentes que en materia de legislación laboral hacen referencia tanto a la incapacidad temporal como a la permanente dentro de nuestro sistema de seguridad social. No tiene más valor, simplemente que es una aportación para aquel que tenga en algún momento alguna curiosidad. Después, en la siguiente, me interesará también un poco explicaros un poco quién y cómo se gestiona la incapacidad temporal en nuestro sistema de seguridad social. La incapacidad temporal, la baja laboral normal, esa prestación que en el acervo coloquial de nuestro entorno se dice que es una cosa que uno se coge cuando casi como si fuera una cosa de ir al supermercado y alzar la mano a una estantería y cogérsela, pues me cojo la baja, me voy a coger la baja, en fin, el coger la baja es una expresión a la que hemos llegado porque se ha desvirtuado un poco esta prestación del sistema de seguridad social. ¿Cómo comienza esta prestación? Pues esta prestación comienza con la emisión del parte médico de baja, que es el acto que origina la cadena de acontecimientos, de actuaciones que conducen al reconocimiento del derecho del subsidio por incapacidad temporal. Esto del parte médico de baja, dice, bueno, ¿por qué nos hablas de estas cosas si al fin y al cabo nosotros, todos los que estáis aquí escuchándome, ninguno emitimos partes de baja? Pues es cierto, la emisión de los partes de baja recae en el médico de atención primaria en nuestros días, pero eso no significa que no haya ningún médico, por especialista que sea, que no esté capacitado legalmente, contemplando lo que es la legislación vigente, que no tenga capacidad para emitir un parte de baja laboral, un parte médico de baja. Lo que pasa es que la práctica, la organización, el desarrollo, desde que se hizo la última reforma de la Seguridad Social, cuando se crearon el INSALUD, el INSERSO y los servicios y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, que no es el Instituto Nacional de Silicosis, sino que lleva 2 S, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuando se partió lo que ya entonces se llamaba el Instituto Nacional de Previsión, que los más jóvenes de vosotros no tenéis ni idea de lo que es porque no habéis nacido todavía y sois demasiado jóvenes, pero cuando se creó el INSALUD y se creó la legislación de todo este tema de las bajas y la incapacidad temporal, y hoy día también en las normas actuales, dice la emisión del parte de baja, el parte médico será expedido por el médico del Servicio Público de Salud.
Y dentro del servicio público de salud están los médicos de atención primaria y los médicos especialistas. Cualquier médico del servicio público de salud tiene capacidad legal para emitir un parte de baja. Lo que pasa es que, bueno, pues por el devenir de los acontecimientos y la organización de la asistencia ha quedado reducido al médico de atención primaria y es una casual, curiosamente, pues bueno, aunque me imagino que ya lo sabéis, es una de las tareas que los médicos de atención primaria consideran que forma parte de la burocracia a la que tienen que hacer frente cada día y que muchas veces se quejan de, bueno, si yo una vez que hago un parte de interconsulta y mi paciente al que yo he dado la baja queda en manos de Bárbara, por ejemplo, ¿por qué Bárbara no continúa emitiendo los partes de confirmación y los partes de alta y demás, ¿no? ¿Por qué los especialistas no comparten con nosotros esta carga que tenemos que llevar nosotros sobre nuestros hombros, ¿no? Es una de las quejas habituales de los médicos de atención primaria. Bueno, pues cualquier médico de servicio público de salud puede emitir un parte de baja. Normalmente lo hace atención primaria y en el caso de, cuando se trata de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo hacen los médicos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que es como se llaman hoy día a las mutuas de accidentes de trabajo que se llamaban hasta hace poco. Para todo el tema de accidentes de trabajo y enfermedad profesional son las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Aunque hay un pequeño colectivo de trabajadores que no han optado o cuyos patronos no han optado por una mutua, por adherirse a una mutua, la mutua, digamos, hace de mutua el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces, y los médicos que atienden de esa mutua especial para esos casos son los médicos del Servicio Público de Salud. Luego, para algunos pacientes que quedan por ahí residuales, su mutua es la Seguridad Social y los médicos de esa mutua son los médicos del sistema del Servicio Público de Salud. Bueno, todo parte médico de baja tiene que ir siempre precedido de un reconocimiento médico del trabajador, que permita la determinación objetiva de la incapacidad temporal para el trabajo habitual, a cuyo efecto el médico requerirá al trabajador los datos necesarios que contribuyan tanto a precisar la patología objeto del diagnóstico como su posible incapacidad para realizar su trabajo. Estas son, digamos, las connotaciones importantes de lo que es la incapacidad temporal. A vosotros, cualquier médico de atención primaria, que es el que emite el parte de baja laboral, el parte de IT, puede requerir al trabajador y dice, pues mira, ya que te está viendo y te está tratando tu médico especialista de respiratorio, por favor, dile que me mande un informe, que me haga alguna nota, que me diga que yo pueda determinar por qué tienes que dejar de cumplir con tu contrato de trabajo. Hoy día, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, con el sistema informático que ya aquí se llama Osavide, pues la historia clínica electrónica es compartida y es accesible a unos médicos en atención primaria, atención especializada, pues no es tan necesario remitir a los pacientes al especialista a pedir información, puesto que ya por medio de la historia clínica electrónica es accesible a unos y otros, ¿no? Incluso también a los inspectores médicos del Departamento de Salud en esta comunidad. Bueno, la incapacidad permanente. La incapacidad permanente siempre, en líneas generales, siempre tiene que derivarse de una situación de incapacidad temporal. En algunas situaciones muy concretas, muy marginales, muy de pacientes, personas que no están afiliadas en alta, sino que están en una situación llamada asimilada y demás, pues no se requiere, no se les exige que tengan que la incapacidad permanente derive de la situación de esté precedida de una situación de incapacidad temporal. Pero en líneas generales, en la mayoría de los casos, la incapacidad permanente siempre deriva o es consecuencia de un tiempo de haber permanecido en situación de incapacidad temporal. Bueno, me imagino que sabéis que la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa, se clasificará en función de un porcentaje de reducción de la capacidad del trabajo en diferentes grados, que son la incapacidad permanente parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará siempre
en función del porcentaje de reducción de la capacidad del trabajo. Y a efectos de esta determinación del grado se tendrá en cuenta siempre la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado. Es importante tener esto. Después, ¿quién determina la incapacidad permanente? La incapacidad permanente no la determina ni el médico especialista ni el médico de atención primaria, ni siquiera la inspección médica ni los médicos de las mutuas. La incapacidad permanente siempre corresponde, el reconocimiento de esta prestación corresponde siempre al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de un órgano colegiado que se llama, lo que la gente conoce como el Tribunal de las Bajas o el Tribunal de las Incapacidades, que es el Equipo de Valoración de Incapacidades, o EVI, como nosotros lo conocemos coloquialmente. Este es un órgano colegiado que pertenece al Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde cuando una persona, por ejemplo, alcanza 365 días de incapacidad temporal, salta, digamos, el caso en los ordenadores de la Seguridad Social, del INS, y ese paciente, esa persona, es llamada a reconocimiento, generalmente. Se hace un informe, le ve un médico, un inspector médico del Instituto del INS, le hace un informe de síntesis y ese informe se manda a este órgano colegiado que se llama el EVI, que se llama este equipo, y este es digamos, el tribunal o el órgano colegiado que determina si este trabajador tiene una incapacidad permanente parcial, o una total, o una absoluta, o una gran invalidez, o si tiene que ser ya, pues se considera que ya no hay causa objetiva para que siga de baja y tiene que incorporarse a su puesto de trabajo, o si es necesario iniciar un expediente de incapacidad permanente, o si su situación de salud requiere un tiempo más para poder determinar que va a volver a su puesto de trabajo, que se va a resolver su disminución de su estado de salud y puede reincorporarse, y entonces se le concede una prórroga que como máximo puede durar 180 días. Durante esos 180 días la persona puede ser citada a uno o más reconocimientos para ver la evolución de su caso, y el médico de la Seguridad Social pues le determinará que ya está curado, que ya puede realizar su trabajo y se le dará el alta en una sesión del EVI, o que ya pues los médicos han intentado hacer todo lo que estaba en su mano, que ya la situación, las secuelas, el estado de salud es definitivo y que hay que calificarlo y que no se va a poder reincorporar ni parcial o totalmente o de forma absoluta a su puesto de trabajo, y hay que concederle una incapacidad en uno de estos grados. Esa situación que os decía de prórroga de la incapacidad temporal dura 180 días y al final de esos 180 días, es decir, a los 545, ya necesariamente la Seguridad Social, a través del EVI, tiene que determinar si hay una incapacidad permanente o hay una situación de hasta aquí hemos llegado, se acabó, hay una situación de alta y tiene que volver al trabajo. Hay una situación que es excepcional todavía, por la cual en algunas personas, en algunas situaciones de salud, según el Tribunal Supremo sentenció hace algún tiempo, puede iniciarse un nuevo proceso de incapacidad temporal completo, que se llama incapacidad temporal por una sola vez, pero eso es una cosa más excepcional que no la he mencionado aquí porque no es para no liar demasiado todo este asunto de la exposición, ¿no? Para no enrollarme mucho, porque esto es todo un mundo que daría para más de una sesión. Entonces, bueno, yendo ya un poco a lo que es la incapacidad laboral de origen respiratorio, bueno, pues para la evaluación médica de incapacidad laboral permanente de origen respiratorio se pueden encuadrar las patologías respiratorias en 4 grandes grupos: los síndromes obstructivos, los restrictivos, los síndromes de apnea y hiponea del sueño y las neoplasias. Es una clasificación sencilla
En el primero están pues, lo que todos conocéis, el EPOC, el asma y alguna otra enfermedad. En los restrictivos, las enfermedades intersticiales, neumoconiosis, alveolitis, fibrosis pulmonar, y en las alteraciones de la caja torácica, pues alteraciones de columna, cirugía torácica, patología diafragmática. Tampoco no es ninguna novedad esto porque lo conocéis pues, mucho mejor que yo. Bueno, ¿cuál es la misión? La misión del médico especialista para que quienes tienen que determinar la existencia o no de una incapacidad permanente en una persona afectada por patología respiratoria, ¿cuál es la misión del médico especialista? Pues la función del médico especialista, la mejor forma en que los médicos especialistas en patología respiratoria pueden ayudar a sus pacientes es proporcionar a quien ha de determinar si existe o no incapacidad permanente, a los médicos de la inspección médica, a los médicos del INS y sobre todo y especialmente al órgano colegiado que tiene que decidir sobre la vida de una persona, es proporcionar la mayor y la mejor cantidad de información, que es la mejor forma de ayudar a las personas. Si la información es buena, es amplia, es consistente, eso ayudará mucho a que se pueda determinar si tiene o no un grado de incapacidad y a que en caso de que la pueda tener, pues que pueda concedérsele el grado de incapacidad, porque eso conlleva pues una resolución del contrato de trabajo, significa el reconocimiento de una pensión que puede ser vitalicia, en fin, la decisión que tiene que tomar la Seguridad Social apoyada en la información que los especialistas han de proporcionar, incide en la vida de una persona de una forma trascendental. Por eso me ha parecido importante resaltar sobre todo que este hecho, la importancia de no dar nada por sentado, de no dar nada por conocido, de no decir, bueno, esto que lo miren en el ordenador como lo puedo ver yo y que ellos ya está todo metido ahí y que ellos lo busquen y que ellos decidan. No necesariamente eso tiene que ser así. A veces la misma descripción, los mismos informes emitidos por alguno de vosotros, pues puede dar por entendidas, por sentadas algunas circunstancias que pueden no ser interpretadas correctamente por quien ha de valorarlas, porque quien ha de valorarlas, como puede ser la inspección médica, somos especialistas en valoración, pero no somos necesariamente cardiólogos, neurólogos o traumatólogos. Entonces, a veces los especialistas dan por sentado que ya con lo que han escrito ahí, sobre todo, y perdonad que os diga estas cosas, sobre todo cuando se describen muchas situaciones con millones y millones de siglas, pues a veces no hay para nosotros, para vosotros, pues CEPAP, BIPAP, no sé qué, lo entendéis. Y otras cosas que son de manejo diario o más habitual, pero que no todo el mundo lo manejamos con la misma asiduidad que vosotros y a veces pues nos cuesta también mucho entenderlos. Por eso, de ahí que insista en que la información, una información buena, siempre va en beneficio de la persona sobre la cual nosotros tenemos que determinar una decisión que va a afectar a su vida futura. Entonces, datos necesarios para la valoración en patología laboral, de origen laboral por causa respiratoria. La anamnesis es importante, recoger los antecedentes laborales, familiares y personales. Es importantísimo. Las pruebas diagnósticas, los ingresos hospitalarios, las asistencias urgentes, las revisiones, en qué centros se han hecho, en fin, los tratamientos que han estado sometidas, qué alega el paciente, preguntarse sobre la asistencia de disnea, desde cuándo, desencadenantes, graduación, en fin, otros síntomas, ingresos hospitalarios. Todas estas cosas, la anamnesis es muy importante. Después también es importante la exploración física, las alteraciones del estado general, el IMC, en fin,
el síndrome de Cushing, ejemplos, malformaciones y demás, cianosis, signos, en fin, todas estas cosas. Exploraciones cardiorrespiratorias, descripción de los movimientos, frecuencia respiratoria, auscultación, en fin. Lo leo un poco deprisa porque me dan, casi siento un poco de vergüenza al deciros a vosotros estas cosas, puesto que sois más especialistas que yo en todas estas cosas. Pero bueno, simplemente es para presentaros un poco aquellas cosas que los médicos de la Seguridad Social, de la Inspección Médica, nos gusta ver o necesitamos ver para poder valorar si esta persona tiene que seguir de baja, tiene que ser calificada en una incapacidad permanente en alguno de sus grados, o hay que concederle un poco más de tiempo o no. Todas estas cosas es importante. Sigo. Después, peculiaridades en función de grados de grupos patológicos. Bueno, por la patología profesional pulmonar está recogida en la norma esta, que me imagino que ya la conoceréis, del Real Decreto 1299, donde se describen en todo el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de seguridad social y se establecen los criterios para su notificación. ¿Es enfermedad profesional cualquier cosa? No. Si no está recogido en este listado, no es una enfermedad profesional. Oiga, pero si a mí esto me lo ha causado, yo la cosa, en mi tarea que hago todos los días en el trabajo, me ha producido este asunto, ¿cómo esto no va a ser una enfermedad profesional? Pues no, si no está recogido en el cuadro de este Real Decreto, por mucho que le haya pasado en su puesto de trabajo, no es una enfermedad profesional. El grupo 4 de este listado, de este Real Decreto, está dedicado a las enfermedades causadas por inhalación de sustancias, que ya me imagino que conocéis, y el grupo 6 está dedicado a la patología oncológica. Bueno, es importante tener presente que pueden ser constitutivas de incapacidad permanente, incluso con función pulmonar normal o ausencia de sintomatología, toda vez que la primera medida, lógicamente, es la retirada de la exposición, la retirada, como habéis mencionado también antes vosotros, la retirada de su puesto de trabajo. Pero si me encuentro bien, si más o menos puedo hacer lo que me mandan, lo que me manda mi jefe, en fin, lo que tengo que hacer, puedo seguir instalando por las casas encimeras, en las cocinas, en los baños, porque, pues mira, aunque parece que está normal, pues como ha dicho también Bárbara antes en su exposición, la primera medida es la retirada. Esta retirada de la exposición puede conllevar, aunque uno no presente sintomatología florida e incapacitante, puede determinar la existencia de una incapacidad permanente. ¿Por qué no? Dice, bueno, en muchas enfermedades pulmonares el tiempo de latencia, por eso que es decente, puede ser muy prolongado, pudiendo ser diagnosticadas muchos años después de haber abandonado la exposición al riesgo, lo que se deberá tener en cuenta a la hora de indagar sobre los antecedentes profesionales. Bueno, para ir terminando, dice, sobre la base de esta información obtenida, se debe encuadrar al trabajador, estamos hablando de la patología respiratoria, la de origen laboral, al trabajador en alguno de estos 5 grados descritos a continuación, indicando si se cumplen los criterios correspondientes a los que, si se cumplen sus criterios a 2 grados distintos, se optará por el de mayor severidad. Entonces, estos, digamos, que os presento aquí ahora, que se me va, digamos, no exactamente, pero sí que podrían responder a algunos de los grados de incapacidad permanente. Primero, el grado 0, pues es evidente, no hay síntomas ni signos, son esporádicos, las pruebas funcionales están dentro, más o menos, de la normalidad, pueden existir algunas pruebas de alteraciones o hallazgos sin significado patológico, y en este caso, cuando determinamos que existe un grado 0, el médico inspector, tanto del sistema de salud o del servicio de salud o de la propia Seguridad Social, proponen que no es necesario ningún control, no es necesario y que no guardan ninguna relación de causalidad con la actividad laboral y que no condiciona ningún tipo de incapacidad laboral. A esta persona que reúne más o menos estas circunstancias, pues no se le daría ninguna incapacidad permanente, ningún grado.
Después, en el grado 1, pues puede ser un paciente que presente una disnea de grado 1 acompañada de alguna de las siguientes circunstancias: que las pruebas funcionales estén ligeramente alteradas, y que, bueno, pues aunque no cumplan los requisitos anteriores, se debe incluir en este apartado el asma intermitente, el asma persistente leve, las enfermedades profesionales diagnosticadas que no cumplan criterios para su inclusión en los grados siguientes. Y sobre estas personas depende muy mucho del tipo de trabajo que hagan, porque siempre la situación funcional siempre hay que ponerla en relación con el trabajo. Si yo puedo tener una afectación funcional, en este caso respiratoria, pero mi trabajo es como el mío. Pues estoy sentado en una oficina cogiendo el teléfono, manejando el ordenador, y bueno, pues mi actividad laboral no requiere un esfuerzo, no tiene un requerimiento físico tan importante como el que puede requerir una situación igual en una persona que trabaja en otro puesto de trabajo en la calle, en un taller, en una fábrica, en fin. Entonces, en mi caso, que desarrollo una tarea puramente administrativa, no sería el tributario de ningún grado de incapacidad permanente. Una persona con la misma alteración funcional, con la misma disminución de su estado de salud en otra profesión, sí que pudiera ser determinante de algún grado. Esto es importante porque siempre la alteración funcional siempre necesariamente tiene que estar relacionada con la actividad laboral. En este caso, del grado 1, la discapacidad para requerimientos muy específicos en materia de carga física externa pudiera dar lugar a una incapacidad permanente total. Es decir, se le aparta al trabajador de su puesto de trabajo, como habéis dicho antes también y ya hemos expuesto, se le concede una incapacidad permanente total que le inhabilita para su profesión habitual, pero no quiere decir que otra empresa, para otra cosa, para una actividad más administrativa, más sedentaria o lo que sea, pues no pueda ser contratable, realizar una tarea que pueda ser contratado como un trabajador por cuenta ajena y seguir ganándose la vida o contribuyendo a ello pues, mediante un trabajo y a la vez pues, tener una pensión, ¿no? Después, el grado 2 es una disnea de grado 2 acompañada de alguna de las siguientes circunstancias: déficit funcional moderado, necesidad documentada, lo que decía antes, y justificada de requerimientos terapéuticos significativos, qué tratamiento está llevando, qué asistencia ha tenido, y aunque no se cumplan los requisitos anteriores, se debe incluir en este apartado el asma bronquial persistente moderado, el SAS diagnosticado y no controlado, por ejemplo, las neoplasias y las neumoconiosis. Es una persona que presenta una discapacidad para actividades con requerimientos físicos de mediana y gran intensidad, permanencia en ambientes de constatada contaminación aérea, y sí que podría ser una incapacidad permanente en su grado de total o incluso una incapacidad permanente absoluta. Es decir, que es la persona que dice, bueno, pues mira, su situación es tal que no solamente no puede desarrollar las actividades fundamentales y principales de su puesto de trabajo, sino que consideramos que no va a poder desarrollar ninguna actividad laboral, ninguna, sea en su empresa, sea en otra. Y entonces se le concede una incapacidad permanente absoluta, que da derecho, no lo he dicho antes en las otras, da derecho a una incapacidad permanente al 100% de la base reguladora, de su cotización, de su pensión, de su sueldo. Y eso sería una incapacidad permanente absoluta. En el grado de incapacidad permanente total, en el grado anterior, da derecho a una incapacidad permanente total con una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora, que se vería incrementada en un 25% si la persona es mayor de 55 años, porque el legislador entiende que una persona con una incapacidad permanente total que tiene más de 55 años, ya es muy difícil que hoy día pues pueda ser, digamos, pueda acceder a un puesto de trabajo.
que pueda desarrollar una actividad laboral retribuida. Entonces, se le concede un 20% más y cobraría una pensión vitalicia de un 75% de su base reguladora. El que se le concede una incapacidad permanente absoluta cobra el 100% de la base reguladora. La base reguladora no es lo mismo que la base de cotización de cada mes, sino que la base reguladora es un cálculo que se hace en función de las cotizaciones de una serie de años anteriores a la fecha de lo que se conoce como el hecho causante, del momento actual, ¿no? Y después el grado 4 es ya, el grado 4 es cuando ya, pues bueno, no solamente no se puede, la persona afectada no puede desarrollar ninguna actividad laboral, sino que necesita ayuda de alguien para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Y esto daría a una pensión vitalicia incrementada en un 50% sobre la base de la incapacidad permanente absoluta, cuando necesita la ayuda de otra persona. Y esto es lo que hace, digamos, con toda la información que nosotros podemos obtener. Esto, como os decía, se hace un informe de síntesis, esto se lleva al tribunal y el tribunal, el EBI, es lo que va a dictaminar, examinando toda su información, si la persona se encuentra en alguno de estos grados y se le puede conceder una incapacidad permanente, ya sea parcial, total, absoluta o de gran invalidez. Más o menos esto es lo que yo os quería decir, para no liaros mucho sobre las consecuencias legales de las alteraciones de la salud por causa respiratoria laboral. Muy bien, muchas gracias, Valeriano, hemos aprendido mucho. Bueno, ahora las preguntas, perdona, si puedes dejar de compartir pantalla, Valeriano, así. A ver, espera. Y bueno, yo no veo que la gente se anime a preguntar, pero hay participantes, pero bueno, aquí no veo preguntas. Pues yo tengo alguna para cada uno. Y por orden, a Bárbara, ¿por qué piensas? Me ha sorprendido mucho que en las declaraciones de la enfermedad por silicosis, en 2019 y 2020, si no había casi declaraciones por silicosis. Yo estoy convencida, si cada uno pensamos los que tenemos bueno, yo porque tengo una consulta específica de enfermedades laborales, pero Laura, que lleva patología intersticial, seguro que se le ocurren que tiene bastantes más silicosis o en cualquier consulta de neumología por área, y me ha sorprendido lo poco que hay, ¿no? Para la frecuencia que debería haber. ¿Por qué crees, Bárbara, que nos pasa esto? ¿Que por qué hay tan pocos pacientes diagnosticados? Declarados. ¿O llegan pocos declarados? Exacto. Pues, o sea, supongo que necesitamos, bueno, pues por es una pregunta provocadora, ¿eh? Sí, ya veo. O sea, quiero decir, ya, no tienen, o sea, no hay, es un poco para ver, para llamar un poco la atención sobre tus datos, que me ha gustado mucho la revisión que has hecho, pero fíjate, un ejemplo era el que has presentado de Galdácano, que fue una empresa, una marmolería de Bermeo, que vino el hombre a Guernica casi llorando porque tenía la mitad de sus trabajadores, que eran familia, estaban enfermos. Y las cifras que has puesto es que la mitad tenían silicosis, y eran gente joven, uno con 30 y tantos años con una silicosis complicada. Solamente era una marmolería, así cogida Entonces, pues claro, yo creo que el problema está ahí. Y luego también has mencionado, y no sé lo que pensará Valeriano también, pero por ejemplo, en cuanto al cuarzo, el silestone, que es lo que más se vende, la empresa Cosentino que tienen en Almería, todo el pueblo trabaja para esa empresa. Entonces, la gente te dice, claro, que no quieren ni declarar porque si declaran, la empresa tiene problemas. Entonces, yo creo que hay un marco legal que está ahí, y los neumólogos, yo creo que tenemos un poco de culpa por no hacer las declaraciones.
No sé Si lo me que permites, pensaréis. Isabel, Sí. yo no sé hasta dónde nosotros vamos a llegar. Quiero decir, yo a todos los pacientes que vemos en la consulta de intersticiales, a los que les diagnosticamos una neumoconiosis, le hacemos un informe para que vaya a la mutua, y ahora mismo en el Osavide Global tenemos el icono de declaración de una enfermedad laboral. Y yo lo hago. Lo que no sé es luego qué pasa a Ya. partir de entonces. Yo ya eso ya no sé lo que pasa, por qué no figura en los registros, eso yo ya me he perdido. Yo al enfermo se lo he explicado, le he explicado incluso un poco la implicación que puede tener de cara a su pensión o le recomiendas. Es cierto que muchos luego les da un poco de miedo cuando les dices que no pueden seguir trabajando ahí, porque tal y como están ahora mismo las circunstancias laborales, piensan que sí, claro, si no pueden trabajar ahí, ¿qué van a hacer de su vida, ¿no? Entonces muchos casi no te quieren ni escuchar, ¿no? Pero yo les doy el informe, les recomiendo que vayan a la mutua, que informen de que esto es una enfermedad que él ha adquirido en su trabajo, y le doy el icono de enfermedad de origen profesional. Y a partir de ahí ya no sé qué pasa Ya, con esos enfermos. eso me pasa a mí también. Pues se supone que no salan, se tendrían que hacer cargo, pero además yo llevo un seguimiento de posocupacionales de amianto y les pregunto a los enfermos y los enfermos no saben nada, con lo cual es un ente, o sea, quiere decir que no, o sea, animo un poco a los neumólogos, pero sí que es verdad. Pero bueno, si por lo menos empezamos ya a declarar, algún paso tendrá. Porque antes no dábamos, todo el mundo no da el icono, ¿eh, Laura? Todo el mundo no sabe, no sabe que ese icono que está ahí a la derecha arriba es para eso. Pero bueno, yo creo que no tenemos que echar la toalla, ¿no? Yo aprovecho siempre en cualquier sitio que hablo, pues siempre animo a lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas tú, Valeriano? Bueno, ¿Por qué crees que no hay? no he hecho ninguna referencia a todo lo que es el procedimiento de notificación y declaración y reconocimiento de la enfermedad profesional, porque digo, igual me están o van a ver esto, están escuchando profesionales de la Comunidad Foral de Navarra. Y allí cada comunidad tiene un sistema diferente, como bien sabéis. Entonces, nosotros aquí, hablando de lo que está en la Comunidad Autónoma de Euskadi, hay un organismo diferente, que es Osalan, que interviene en todo este mundo, y después están las entidades gestoras de la Seguridad Social, porque para que haya el camino que empieza cuando vosotros, los especialistas o los de atención primaria, ya sea una epicondilitis, un túnel carpiano, o sea un asma, hacen la notificación por el procedimiento que tenemos establecido a través de Osavide, desde que dais vosotros, digamos, a la tecla, boom, para que se inicie el procedimiento, hasta que vosotros veis y llega a vuestro conocimiento el resultado final, hay todo un proceloso camino por aguas, por un océano que es cada vez más inmenso, y que pues a veces nosotros reconocemos que vosotros no tardéis mucho tiempo en saber cuál es el resultado de vuestro esfuerzo. Y en eso, en nombre de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de la administración de los que intervenimos, pues yo entono en nombre de todos ellos un mea culpa, porque reconozco que existen cuellos de botella. Existen cuellos de botella en las mutuas, que tardan tiempo en torcer el brazo, en reconocer, porque claro, eso significa que tienen que asumir costes. Y entonces son recelosos a asumir su responsabilidad y tardan. Y luego pues hay un cuello de botella muy grande, y más no os quiero contar con motivo de la pandemia que estamos viviendo en la Seguridad Social, en el INS. Hay un cuello de botella, porque el reconocimiento de la enfermedad profesional pasa por el EBI. Y tanto sea de amianto o sea de epicondilitis, el amianto lleva un procedimiento especial, porque forma parte de un acuerdo entre el Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social, a requerimiento del Congreso, en fin, todo un rollo, y lleva un procedimiento especial. Y eso significa que, bueno, que tiene que seguir un camino más largo y tarda más tiempo.
Y luego todo tiene que pasar si no es reconocido por el EBI, si no es por la Seguridad Social, no hay enfermedad profesional, no hay consecuencias legales para el trabajador. Y entonces eso hay un enorme atasco y lleva mucho tiempo. Y además pues hay casos que se pierden por el camino porque intervenimos el médico de primaria o el médico de especializada. Esa notificación que vosotros hacéis va a la inspección médica del Departamento de Salud. Nosotros intervenimos y se la mandamos a la mutua. La mutua se toma su tiempo para hacer las averiguaciones correspondientes y reconocer o no. En el caso de que no reconozca, nosotros tenemos conocimiento de su no reconocimiento y no se para ahí. Entonces, como si no lo ha reconocido, nosotros se lo mandamos entonces a el INS, a la Seguridad Social, para que ellos intervengan. Interviene la Inspección de Trabajo, interviene Osalan haciendo un informe, es decir, es un camino largo y muy pesado. Y vosotros tenéis razón al quejaros, porque de todo lo que hacéis, pues veis no todo ello, y lo que veis lo lleguéis a ver muy tarde. Muy bien. Gracias. Pero eso no tiene que llevaros a desanimaros. Desánimo. No nos desanimamos. Seguimos en ello. Bueno, yo creo que se nos está haciendo ya un poco tarde, ¿no? Que nos estamos saliendo de la hora y se nos van a ir los participantes ya Laura tiene razón en una cosa que ha dicho. No es el primero que yo he visto, ni único, de personas que no quieren que se les reconozca esto ni que se inicie el camino. Porque dice, esto va a llevar a que me despidan, a que me cambien de puesto, a cobrar menos, a ser un pensionista, y yo mientras pueda tirar, pues quiero seguir haciendo chapuzas o seguir en este puesto porque gano más. Sí. Ya llegará el momento en que me jubilen. Eso se notó mucho, se ha notado mucho se notó mucho con la crisis de trabajo. O sea, cuando empezaron con la crisis, los que venían antes a por la incapacidad, resulta que lo que no querían era, o sea, no querían que se les declarara ni enfermedad profesional, no querían saber, porque decían, yo he sido panadero toda la vida, si me quitan en la empresa no hay otro puesto, no puedo hacer otra cosa, eso sí que es esto. Bueno, pues Laura, que despedimos ya. Sí. Gracias a todos por conectaros. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, que hemos aprendido todos mucho, que hemos retomado los neumólogos la patología de origen ocupacional, laboral, y creo que la tenemos que ir rescatando de vez en cuando para refrescarla. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Gracias. Venga, pues gracias a todos los participantes y gracias a todos los que nos han estado escuchando. Hasta el martes que viene. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a vosotros. Gracias, Valeriano. Adiós. Muchas gracias. Agur. Adiós.